Ese es el proceso de la conversión, hermanito. Que todos los días, brother, Dios te está llevando, brother, o te está pasando por un proceso de transformación. Arrepentíos y convertíos, dice la Escritura, brother. Es decir, arrepiéntete, brother, y conviértete al Evangelio. Entonces, para que tú puedas llevar una conversión, primeramente te necesitas que arrepentir. Y no estamos hablando de decir, Señor, yo me arrepiento. Hechos, volvemos otra vez a los hechos, hermanito. ¿Qué le dijo Jesús a esta María Magdalena? Levántate, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Vete, pero no lo vuelvas a hacer, no peques más. Entonces, eso, brother, es el verdadero arrepentimiento. Que tú te alejes, brother, del pecado por completo. ¿Sí me entiendes? Nada de que hay, pues, un cigarrito, una chelita. ¿Sí me entiendes? O sea, arrepiéntete, vete y no peques más. Y después viene la conversión, porque si tú sigues leyendo, brother, Marta se convirtió, bro. Magdalena, ¿sí, verdad? Sí, María Magdalena se convirtió, brother, al Evangelio. Mande. Le fue fiel, brother. Le fue fiel a Jesús. Entonces, ella dejó, brother, su vida que llevaba. Era una prostituta, hermanito. Ella vendía su cuerpo por dinero. Y en aquellos tiempos, brother, eso estaba bien. No, pues cálmate, brother. Los mataban. A ella la encontraron en pleno acto, brother. Sí, en pleno acto sexual. Y eso estaba. Eso, brother, merecía la muerte. Por eso la iban a apedrear. Porque esa era la paga, brother, del pecado. O sea, de ese acto. Entonces, pero fíjate, brother, ella halló misericordia en Jesús, bro. Y es entonces cuando dice, brother, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, todos los que estaban ahí, brother, empiezan a tirar su piedra. ¿Por qué, brother? Porque no había ni uno, brother, que estuviera libre de pecado. Y si tú te das cuenta, se empiezan a ir. Y solamente se quedó Jesús con ella, bro. ¿Sí? Entonces estamos viendo, brother, un cuadro, brother, donde un pecador, brother, que haya misericordia, ¿sí? Es justificado, brother, es perdonado. ¿Sí me entiendes? Y la perdonó, brother. Le dijo, ¿dónde están todos los que te juzgan, ¿dónde están? El único que se quedó ahí fue Jesús, brother, porque él era el único que no tenía pecado, bro. ¿Sí? Era el único. Entonces, el hecho es ese, hermanito. Tenemos que llevar un proceso de transformación. Para que tú puedas tener un encuentro con Dios, hermanito, tienes que, primeramente, brother, llegar a un arrepentimiento. Si tú quieres, brother, tener ¿cómo se dice? Un encuentro con el Dios verdadero. ¿Sí? Tienes que llegar a un arrepentimiento, hermanito. ¿En qué situación esta mujer se encuentra con Jesús? Ella ya estaba a punto de prácticamente de ser ejecutada, brother, a pedradas. Entonces, fíjate en la situación en la cual ella se encontraba. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué halló misericordia, brother? Porque esta mujer se arrepintió, brother, verdaderamente. Entonces, Dios pesa los corazones, hermanito. ¿Sí estás entendiendo? Y si tú te das cuenta, brother,
es transformada esa mujer, es transformada. Se podría decir que para poder que haya un cambio verdadero en nuestra vida, tenemos que a veces que sentir la muerte. Mira, hermanito, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanito, para iniciar. Quien quiera apoyarnos con la oración. Amén. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que vas a impartir por el hermano Beto, Padre, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre, que sepamos atesorar en nuestro corazón, Padre, que sea usted, Padre, poniéndole un carboncillo debajo de tu lengua, Padre, para que nos hable palabra viva y eficaz, Padre, palabra espiritual, no de carne, Padre, de Dios celestial. En esta hora te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, sí, hermano, cuando una persona se convierte... ¿Quién fue el que hizo una pregunta ahorita? ¿Quién? Cuando una persona se convierte, brother, a Cristo, al Evangelio, la mayoría de las personas, hermanito, hemos sido obligados. ¿Sí me entiendes? No por la gente, sino por Dios mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que para que tú puedas, brother, tener una conversión, es necesario, hermanito, que Dios te ponga en situaciones extremas, por así decirlo, en situaciones, brother, difíciles, a fin, brother, de que tú tengas una conversión. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, nosotros hemos estado estudiando, brother, la biografía de Jacob, ¿sí? Y Jacob, brother, a Jacob Dios lo tuvo que poner en ciertas circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, su hermano Esaú lo quería matar, ¿sí o no? Entonces, él, brother, tiene que irse de su casa a fin de que el hermano no lo mate, ¿sí? Y eso no fue algo, brother, que haya sido planeado por Jacob, ¿sí? Sino precisamente, brother, esa es, brother, la mano soberana de Dios, brother, que permite que las cosas sucedan a fin, brother, de que tú te conviertas en un hombre de Dios. Entonces, nada, brother, de lo que pasa en tu vida es casualidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, vamos a leer aquí un poquito, hermanito. Dice ahí en Génesis 33. Génesis capítulo 33, versículo 17 al 20. Amén. Dice Génesis 33, versículo 17 al 20. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, Jacob llega a un lugar, brother, y construye una casa, una tienda.
para él, brother, para él, o sea, lo hizo para él. Pero también hizo unas cabañas para su ganado, dice ahí la escritura, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, fíjate bien, hermanito. Jacob, brother, había tenido un encuentro con Dios en el capítulo 28. Y él había visto, brother, en su sueño a la escalera, brother, que llevaba de los cielos a la tierra. Estaba fija en la tierra, brother. Y vio los ángeles. Y entonces, brother, cuando él despierta de ese sueño, él dijo, brother, dice la escritura que dijo, ciertamente esta es la casa de Dios. ¿Sí? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, cuando él, brother, cuando Jacob se despierta de ese sueño, dice que la piedra que él usó, brother, para reposo, o sea, como almohada, la convirtió en una columna, la levantó. Y dice que derramó aceite sobre él, sobre la piedra. ¿Sí? Y entonces, brother, o sea, es cuando en ese momento él, brother, le cambia el nombre, brother, a ese lugar y le pone Betel, casa de Dios. Ciertamente esta es la casa de Dios, brother. Pero todo es, brother, o sea, vamos a verlo en términos, en términos tipológicos, brother, en términos espirituales, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor anhelo, brother, de Dios? Hacerse uno con otro. Hacer del hombre su casa. Hacer del hombre su casa, su morada. Hacer del hombre, brother, su casa. Entonces, el mayor anhelo de Dios, brother, es que el hombre sea la casa de Dios. Y simbólicamente, en tipología, Jacob, brother, al derramar aceite en la piedra y decir esta es la casa de Dios, brother, ¿sí? Es como si él estuviera haciendo un compromiso, brother, un pacto con Dios. Como si él estuviera diciendo, ya vimos, brother, lo que tipificó la piedra, ya vimos que nosotros somos polvo y que debemos de llevar un proceso de conversión, brother, del polvo a piedra, ¿sí? Y luego de piedra, brother, a piedra preciosa a fin de ser útiles para el Señor. Pero, en otras palabras, brother, lo que Jacob estaba diciendo era, yo voy a hacer tu casa. Acuérdate que el aceite derramado sobre la piedra, brother, tipifica la llenura del Espíritu Santo. Cuando viene Dios a la vida del hombre, brother, como el Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, Jacob estaba diciendo, yo voy a hacer tu casa. Hizo un pacto, brother, un compromiso con Dios. Entonces, cuando tú vienes a Génesis 33, brother, y te das cuenta que Jacob al llegar a ese lugar, brother, hizo una casa no para Dios. La casa la hizo para él. Y aparte le hizo unos corrales, brother, a sus animales. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, cuando tú analizas esta escritura, tú te vas a dar cuenta que aún, brother, Jacob seguía siendo un hombre natural. Él ya había tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? Pero se olvidó, brother, de una promesa que había hecho a tiempo atrás, brother. Él construyó una casa para él, no para Dios. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, tú te das cuenta, brother, que Jacob seguía haciendo cosas para él mismo, no para Dios, hermanito. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo bien asira. ¿Por qué quieres cambiar? No, pues para que mi esposa me perdone.
no para regresar con mi esposa, no para esto, no para aquello, no para que me den la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tuviste un encuentro con Dios, hermanito, y aún sigues haciendo cosas para ti. Aún sigue habiendo, brother, ¿cómo se dice? No, aún hay en ti, brother, tu naturaleza humana. ¿Sí me estás entendiendo? Dice la Escritura que todo lo que tú hagas, lo hagas como si fuera para el Señor. Y si tú vas a cambiar, que sea para el Señor, no para que te perdone tu mujer. Porque eso, brother, es una muestra de que aún hay, brother, parte de tu naturaleza. Y se supone que eso es lo que tiene que ser despojado de nosotros. Eso tiene que ser echado fuera, hermanito. ¿Sí? Entonces, cuando Jacob tiene un sueño, ¿en qué momento Jacob tuvo ese sueño, brother? En Génesis 28. Regrésate tantito para atrás, hermanito. Hubo un suceso. Su hermano lo quería matar. Y él salió huyendo, brother, de su casa para que su hermano Esaú no lo matara. ¿Sí? Entonces, date cuenta, brother, en qué circunstancia lo puso Dios. A fin, brother, de que él pudiera tener un sueño y pudiera, o sea, el sueño tipifica el encuentro que tuvo con Dios en ese lugar. Entonces, date cuenta, brother, antes de que Jacob tuviera un sueño, el hermano lo quería matar y él salió huyendo, brother, de Esaú para que no lo matara. ¿Sí? Entonces, llega a Betel y ahí es donde tiene un sueño. ¿Sí estamos o no? ¿Sí te acuerdas? Después de ese sueño, brother, Jacob llama a ese lugar Betel y derrama aceite sobre la piedra. ¿Sí? Entonces, ese es el compromiso, brother. Ese es el compromiso que hace con Dios. Tú tienes que entender, hermano, que desde el momento, escucha bien, desde el momento en que Dios te llama, brother, ¿sí? A lo mejor tú no utilizas palabras, pero desde ese momento ya hay un compromiso, ¿sí? Desde el momento en que Dios te hace un llamado, brother, tú ya estás comprometido con el Señor. No necesitas decirle, Señor, yo me comprometo. El compromiso, brother, ya está. ¿Sí? Pero es algo que nosotros pasamos por desapercibido. A nosotros, brother, mira, te voy a decir una cosa. El que tú sepas, brother, que Dios te hizo un llamado, es como si te abrocharan las agujetas. Es algo sin sentido. Pues Dios me hizo un llamado, pues sabe para qué me haya llamado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando Dios te hace un llamado, hermanito, te hace un llamado para transformarte y ya hay un compromiso. Entonces, nosotros no le ponemos seriedad, brother, a ese llamado de Dios. No hay una seriedad, hermanito. Ni siquiera, quizás a lo mejor muchos ni siquiera alcanzamos a entender, brother, el llamado que Dios nos hace. ¿Por qué Dios me llama? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese es un compromiso, hermanito. Tú ya estás comprometido con el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es un compromiso que tú no puedes romper. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? No te voy a dejar hasta que ¿qué? Hasta que se cumpla, brother.
Dios le había prometido que lo iba a regresar de vuelta a Betel, ¿sí o no? Y le dijo, no, hasta que yo cumpla mi promesa, te voy a dejar. Entonces te das cuenta que es un pacto, es un compromiso, hermanito, que no te puede zafar. Y hasta que Dios cumpla su plan y su propósito contigo, hermanito, te va a dejar, brother. Te va a dejar en paz. Pero eso, brother, va a llevar un proceso. Mira, el decirte que Dios te va a dejar en paz no significa que se va a alejar de ti. ¿Sí? Te va a dejar en paz, brother. Me estoy refiriendo a que una vez, brother, que Dios haya logrado su propósito, ¿sí? Ya cuando tú, brother, te vas a ir de la manita con Él, mira. Ya no te va a estar obligando, ¿sí me explico? Y ya cuando tú vayas de la mano con el Señor, cada vez que tú la riegues, brother, Dios te va a disciplinar. La disciplina ya no va a ser para introducirte, brother, en sus caminos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí en Génesis 28 es donde Génesis 28, 22, hermanito, es donde Jacob, ¿verdad? Yo ando hasta en Éxodo. Génesis 28. Ahí en Génesis 28, capítulo 22, es donde dice la Escritura, y esta piedra que he puesto por señal, o sea, el compromiso, brother, el pacto. Mira, fíjate bien, dice, y esta piedra que he puesto por señal. Una señal, brother, en la Biblia, fíjate bien, cuando esto está, brother, en el capítulo de Génesis, está más atrás, cuando Dios mandó el diluvio, ¿verdad? Después, brother, pactó con Noé. Y el pacto, brother, fue el arco iris. El arco iris, brother, el arco iris. Hay una que es como leyenda, que cuando sale un arco iris en el cielo, que hay una olla de barro con, bueno, sí te la sabes, ¿no? Ok. Cuando el arco iris sale, cada vez que aparece el arco iris en el cielo, hermanito, bíblicamente es la señal para que el hombre, brother, se acuerde de que Dios un día hizo un pacto, brother, con el ser humano. Y esa es la señal, brother, de que nunca más iba a volver, brother, a mandar un diluvio a la tierra. No dijo que no la iba a destruir, dijo que no iba a volver a mandar un diluvio. El arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre, de que no iba a volver a mandar un diluvio. De lo que pasó con Noé. Ajá, de lo que pasó con Noé. No es, brother, no es que porque el sol y llueve, y ¿sí me explico? Hasta dicen que si lo señalas que te sale. O sea, cada vez que aparece un arco iris, brother, en el cielo, esa es la señal del pacto, brother, que Dios hizo con el hombre, bíblicamente. Entonces, si tú te das cuenta, el arco iris cuando aparece, brother, es una señal, ¿sí? Así como las estrellas, brother. Dice en Génesis también ahí que las estrellas, el sol, la luna y las estrellas servirán como señal, ¿sí? Como señales. Entonces, cuando hay una luna, brother, una luna roja, por ejemplo, es una señal. Esa es una señal, hermanito. Y algo, brother, va a suceder en la tierra. Entonces, dice la Escritura que Jehová, y esta piedra, Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto por señal
será casa de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿la piedra quién es? El hombre de Dios. El hombre de Dios transformado. Entonces, tú, brother, fíjate bien, cuando tú empiezas a dar frutos dignos de arrepentimiento, esa es la señal de que tú eres casa de Dios. Esa es una señal, hermanito, de que tú eres una piedra. ¿Sí? De que tú eres casa de Dios. ¿Cómo yo voy a... No por demostrarle, brother, al hombre, ¿sí me explico? Pero una muestra, brother, de que yo soy casa de Dios, no es el que diga que soy cristiano y que domingo tras domingo me congrego y doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Eso no es una señal de que yo sea casa de Dios. ¿Sí? Acuérdate, brother, la piedra, el aceite derramado sobre la piedra, esa es la señal, brother, de que somos casa de Dios. Cuando tú, brother, cuando tú vives en el Espíritu, esa es la señal de que tú eres casa de Dios. Pero en cambio, si tú andas en la pura chuleta, en el pecado, sigues practicando el pecado, brother, los días domingos, sí, amén, amén, y que viva, que el diablo huya, y por otro lado vives en el pecado, brother, tú no eres casa de Dios. Tú eres una casa, eres una guarida de demonios. Sí, hermanito. Una guarida de espíritus inmundos. Entonces se podría decir lo que dijiste ahorita, que sería el pilar, el aceite y el ejemplo, ¿podría entrar ahí? Mande. Podría ser la piedra, el aceite, y que podría considerar, y el ejemplo que yo dé. Sí, pues cuando tú eres piedra, eres casa de Dios, hermanito, tienes que caminar, brother, en santidad, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento como los que dio esta prostituta, brother, María Magdalena. Entonces, mira, hermanito, ahí por ejemplo en Génesis 28, brother, se encontraba en ese momento, Jacob se encontraba en Betel, ¿verdad? Y en ese momento, brother, él hace un voto, brother, cuando derrama el aceite y dice, esta es casa de Dios, él hace un voto, él hace una promesa, brother, ¿sí? Él prometió, el voto que él hizo es que la piedra, brother, iba a ser casa de Dios. Pero en Génesis 33 a Jacob se le olvidó la promesa que había hecho. Y cuando llega, brother, a ese lugar a donde él llegó, ¿sí? En lugar, brother, de edificar la casa de Dios, edificó una casa para sí mismo. Y también, brother, unos chiqueros allá para sus animales. Y la promesa que él había hecho, ¿dónde quedó? ¿En dónde quedó la casa de Dios? Entonces, muchas de las veces, hermanito, al hombre le es más importante, brother, edificar cosas materiales, ¿sí? Se preocupa más, brother, por otras cosas que no valen la pena, que por edificar una casa para Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para edificarle una casa a Dios? Y yo no te estoy hablando de un templo. ¿Tú qué estás haciendo, hermanito, para edificarle una casa a Dios? Y entonces, brother, cuando tú analices esta pregunta y la comprendas, te vas a dar cuenta en dónde queda tu religiosidad. ¿Dónde queda? ¿Dónde, brother? ¿Dónde queda mi religiosidad?
Tenemos que entender, brother, que nosotros tenemos que ser edificados a fin de ser la casa de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo por ahí? ¿Alguien? ¡Ánimo! No hay que dejarnos engañar, porque tenemos un título que en la tierra no. El título va a ser ante Dios. Cierra el corazón para que Él pueda morar en nosotros. Excedente lo que Dios quiere. Amén. ¿Sí te acuerdas de la primera cita que te diera? Génesis, ¿qué? 33. 17, ¿verdad? Al 20. Ok. Entonces, dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Mira, hermanito, Sucot era una ciudad que estaba cerca de Betel. ¿Sí me entiendes? Pero no, o sea, no era Betel todavía. No era el corazón, brother, de Betel. Acuérdate que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, Sucot, brother, estaba muy cerca de Betel. ¿Sí? Esto en tipología, brother, fíjate bien, brother, tiene un significado. La Betel, el significado, ¿qué es? ¿Tiendas de campaña, no? Mande. ¿El significado, pues? ¿De qué? El nombre que le Sucot. es tiendas de campaña. Tienda de campaña. La que yo tengo dice chozas. Chozas. La que yo tengo dice cabañas. Ajá. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Sucot, brother, era una ciudad. ¿Sí? Que estaba, brother, se podría decir, junta a Betel, pero no era Betel. Entonces, en tipología, cuando Jacob, brother, hace la promesa a Dios, donde dice, donde derrama el aceite sobre la piedra, ¿sí? Y dice que esta será casa de Dios. Ahí nosotros vemos una promesa que Jacob estaba haciendo, ¿sí? Pero cuando Jacob, brother, en Génesis 33 llega a la ciudad de Sucot, se olvidó de la promesa que una vez había hecho, ¿sí? Y en lugar, brother, de edificar la casa para Dios, hizo una casa para sí mismo, una casa para él, y dice, y hizo cabañas para su ganado. ¿Sí o no? Aquí hay un asunto bien importante, hermanito. Cuando Jacob llega a Sucot, él ya conocía de Dios, por así decirlo. Ya había tenido un encuentro con Dios. Ya había conocido a Dios, ya había tenido experiencias, brother, en donde Dios le había permitido ver hasta los ángeles. Ya había tenido, Dios ya le había hecho promesas. Pero aún, brother, él todavía seguía, brother, teniendo tenía un hábito natural, brother. Él se seguía preocupando por él mismo, brother. ¿Sí me entiendes? Entonces, dice la escritura, brother, que Jacob, brother, cuando llega a Sucot, dice que llegó sano y salvo. Ya había tenido una pelea, brother, con Dios.
y Dios le desgarra el muslo. Dios ya lo había bendecido, ya le había cambiado el nombre de Jacob por Israel. O sea, si te das cuenta, te lo voy a explicar de esta manera. Haz de cuenta, brother, una persona que recibe el llamado de Dios, que ya conoce de las Escrituras, ay, que ya se bautizó, ay, y que aún sigue, brother, practicando su naturaleza humana. Jacob, brother, ya no era un extraño, brother, forastero cuando él llegó a Sucot. Haz de cuenta, brother, que cuando tú no conoces del Señor, tienes de menos tienes cómo justificarte. Pero ya cuando conociste, ¿cómo te justificas? Jacob era así, brother, cuando él llega a Sucot. Ya no era un extraño, brother. Él ya había conocido del Señor, había tenido un encuentro con Dios, había tenido la pelea, Dios ya le había cambiado el nombre, bro. ¿Sí me entiendes? Pero aún seguía confiando en su naturaleza. Entonces, ¿qué debió de haber hecho Jacob cuando llegó a ese lugar? Construir una casa para Dios. Eso es lo que él debió. Y al decirte construir una casa para Dios, no es, brother, que porque si tú sigues leyendo, brother, te vas a dar cuenta que sí puso un altar. Puso un altar, hermanito. Pero mira, fíjate bien, brother. Cuando Jacob llega a Sucot, él ya se encontraba, o sea, él ya venía de regreso. ¿Sí te acuerdas que Dios le prometió en Génesis 28 que lo iba a regresar a ese mismo lugar en donde tuvo el encuentro con él? Entonces, cuando Jacob llega a Sucot, brother, ya había ido y ya venía de regreso. O sea, la promesa que Dios le había hecho ya se estaba cumpliendo. ¿Sí? Entonces él ya venía de regreso a la tierra que Dios le había prometido, hermanito. Ya una persona, brother, que tenía conocimiento del Señor. Ya salió hasta su propósito. Como Esteban, mira. Hermanito. Entonces, dice la Escritura que hasta ese momento, porque si tú te das cuenta, él pasó por varias tribulaciones. Y hasta ese momento llegó sano y salvo, brother, a ese lugar. Dios le hizo la promesa de que lo iba a cuidar, lo iba a guardar, le iba a mandar ángeles para que lo cuidaran. Él llegó sano y salvo, brother. Entonces, en ese lugar edifica una tienda. Edifica una tienda, ¿sí? En ese momento, brother, cuando él edifica una tienda, es cuando Jacob empieza a llevar, brother, una vida de tienda, por así decirlo, la vida de iglesia. ¿Sí estás entendiendo? Pero tenía un testimonio de altar. ¿Para qué era el altar? Para llevar los sacrificios, hermanito. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Entonces, Jacob, brother, ya tenía una tienda, ya tenía un altar en Siquem, pero tenemos que entender, brother, que eso no llega a cumplir, brother, la norma de Dios. Dios, brother, quiere que tú seas su casa. Dios no quiere un altar, brother. La norma, o sea, no cumple el requisito, para que me entiendas. El altar, brother, no cumple el requisito. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, Jacob ya tenía una tiendita, brother, ya tenía un altar donde llevaba los sacrificios, pero Dios no tenía una casa. Entonces, ¿de qué te sirve, brother, que tú seas cristiano? ¿Sí?
¿Y de qué te sirve que te congregues? ¿Y de qué te sirve que ya te bautizaste y que lees la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera? Si tú, brother, no haces nada por edificar una casa para Dios. Ya Dios tiene su altar. Ya te convertiste al Señor. Dios ya tiene su altar. Pero Él necesita una casa. Es lo que tenemos que entender, hermanito. Dios necesita una casa. ¿Sí? Espérame. Entonces, fíjate bien, hermanito, conforme a la experiencia de vida, según en el Antiguo Testamento, brother, la edificación del altar no se debe de llevar, más bien la edificación del altar nos debe de llevar a la edificación del templo. Porque si tú lees, brother, por ejemplo, mira, en el libro de Esdras, vamos a Esdras, hermanito. Vamos a Esdras, ya va a ser hora. Esdras, capítulo 3, ahí en el versículo 1. Fíjate bien, brother. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Sí estás poniendo atención? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre una base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, el altar servía para ofrecer holocaustos. Pero el altar estaba enfrente, brother, del templo. ¿Sí? Entonces, conforme a la experiencia de vida, brother, el altar siempre lleva en el Antiguo Testamento a la edificación del templo de Dios. ¿Sí? Entonces, el altar, brother, se encontraba enfrente del templo, enfrente del tabernáculo y enfrente, brother, del templo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es conforme a la experiencia de vida en el Antiguo Testamento, pero conforme a la experiencia de vida en mí, brother, en mi persona, ¿sí? Primeramente, brother, yo necesito tener una consagración, ¿sí? Necesito tener una consagración incondicional, hermanito. ¿Para qué? Para que después yo pueda edificar un altar, ¿sí? Y ya una vez que yo edifico el altar, tengo que edificar, brother, la iglesia, es decir, la casa de Dios. Yo no puedo edificar la casa de Dios, brother, si yo no me consagro al Señor. ¿Qué es consagrarte, brother? Entregas tu vida, brother, a Dios. Si tú no entregas tu vida a Dios, brother, tú no vas a poder edificar, escucha, ¿cómo se dice? El altar, brother. El altar servía para llevar las ofrendas, los holocaustos. Entonces, en este caso, brother, yo como ofrenda, yo como holocausto, brother, tengo que, ¿qué es lo que le tengo que ofrendar a Dios, brother? Mi vida, mi sufrimiento, todo lo que a mí me gusta, brother, hacer, tengo que entregárselo a Dios como una ofrenda, un sacrificio vivo, exacto, para que ya una vez, brother, que yo edifiqué el altar, brother, ya una vez que yo me convertí en un sacrificio vivo, entonces empiece a edificar la casa de Dios. ¿Por qué, brother? ¿Por qué es importante? Porque ese es el anhelo de Dios, bro.
Dios quiere hacer de ti su casa, su morada. Entonces, como decía ahí en Isaías, los cielos, ¿cómo dice? Los cielos son, los cielos está mi trono y la tierra son el estrado de mis pies, algo así. ¿Y dónde está la casa que me han de edificar? ¿Dónde está la casa, brother, que me han de edificar? Entonces, ¿Isaías qué? A ver, vamos ahí. Isaías 24. Es Isaías 66, hermanito. Capítulo 1. ¿Sí? Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, ya está el altar, brother. Ya te consagraste a Dios. Ya te convertiste en un sacrificio vivo. O sea, ya eres el altar, brother. Ahora necesitamos ser casa de Dios, hermanito. ¿Sí me explico? Hermanito, te voy a decir una cosa. De nada sirve ser cristiano, brother, ¿sí? Si no estamos edificando una casa para Dios. No sirve de nada, hermanito. No sirve de nada. Dios, tenemos que entender, Dios no quiere, brother, que tú seas cristiano. A Dios no le importa si tú eres cristiano. A lo que le importa a Dios, brother, es que tú edifiques una casa, brother, para que Él sea tu morada, para que Él pueda llegar y habitarla, brother, esa casa. Y tú tienes que convertirte en esa casa, en casa de Dios. Tú tienes que convertirte en Betel. En su descanso de Él. En el y va a ser a la misma vez descanso tuyo, hermanito. Entonces, ¿en dónde queda la religiosidad, brother? No tiene lugar, brother, en lo que estamos hablando, la religiosidad. ¿Sí estás entendiendo? Y si yo no me despojo, brother, de mi religiosidad, yo nunca voy a poder entender, brother. Nunca vas a poder entender de lo que yo te estoy hablando. Tenemos que entender, brother, que el objetivo no es que te conviertas en una persona religiosa o de cierta denominación, porque eso no tiene validez, hermanito. Eso no vale. Que los cristianos unitarios, que los cristianos trinitarios, que los sabatistas, que los pentecostés, hermanito. No, hermanito. Aquí, brother, tenemos que ser casa de Dios, bro. Y nada más. ¿Que a qué denominación pertenece, hermano? Pertenezco a Cristo y punto. Porque la denominación te separa, brother, te separa de Dios. La denominación, brother, y la religión es una estrategia que Satanás está utilizando desde hace muchísimo tiempo, brother, para dividir al pueblo de Dios y para confundirlo. La Escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, brother. ¿Con qué finalidad se disfraza como ángel de luz? Para engañar, brother, al ser humano. Para que el ser humano, brother, se convierta en un religioso. Sí, se convierta en un religioso, hermano. Y eso, brother, no es el propósito ni el plan de Dios. Y yo no me voy a cansar, hermanito, de decírtelo. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere cristianos de domingos. No de golpes de pecho. Dios no quiere eso, hermanito.
Dios, en ninguna parte de la Escritura, brother, tú te vas a encontrar con que Dios fundó cierta religión o cierta denominación. Al cristiano, brother, se le dio el nombre de cristiano porque creyó en Jesús, porque siguió a Jesús. Y dice la Escritura que ellos fueron los primeros cristianos, brother, de la era primitiva, brother. ¿Sí? Por el hecho de creer en Jesucristo, pero no es una religión, no es ninguna denominación. Jesús no vino a establecer, brother, religión o denominación. Así es de que no existe, brother, o sea, eso ha sido creado por el hombre, ¿sí? Entonces, el asunto es, hermanito, que tenemos que entender esa parte, porque si no, no va a haber un avance en tu vida espiritual. No vas a avanzar y te vas a quedar siempre estancado. Y aquí se trata de crecer, se trata de crecer, hermano. Empezar a tener un crecimiento, brother, en las cosas del Señor. Amén, hermanitos, pues vamos a ponernos de pie ya para terminar. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén. Amén.